No soy de los que abogan por usar la web oscura para ningún propósito, salvo el puro entretenimiento, y aún así deberías mantener tu curiosidad un poco más en la superficie, como a nivel de la web profunda. Sacíate con las páginas que albergan teorías conspirativas absurdas, el contenido para adultos que es legal, y los otros sitios envueltos en anonimato que probablemente podrían existir en la web de superficie, justo al lado de Facebook. Al final, la web oscura es para actividades ilegales, no para el uso cotidiano. Y hay demasiadas personas por ahí que tienen una curiosidad extraña por ella. Simplemente no lo hagas. Punto. Quiero empezar diciendo que estoy enviando esta historia de forma anónima por mi propia seguridad, por varias razones, pero también quiero señalar que no sigo las creencias ni las mentalidades de los mencionados en esta historia. Cuando era joven, caí en un grupo de personas bastante malo y prácticamente me convencieron de que necesitaba odiar a la gente por su apariencia. Y quiero añadir que fui 100% adoctrinado. Ahora me doy cuenta de lo estúpido que era ese comportamiento y esa mentalidad, pero muchos hombres jóvenes son producto de su entorno, y es increíblemente difícil no caer con estos grupos cuando empiezan a prestarte atención. Mi anonimato es por 2 razones. No quiero que la gente me encuentre ahora y trate de cancelarme, por así decirlo, porque fui un idiota en el pasado. Y 2, no quiero que estas personas me encuentren. Dicho esto, quería contarte una de las cosas que encontré en la web oscura una vez. Una de esas cosas que realmente te hace perder toda la fe en la humanidad. Cuando era más joven, probablemente hace unos 10 años o más, solía ser ese joven de 20 años rebelde que pensaba que era muy genial porque andaba por las partes más oscuras y espeluznantes de la web. No estoy orgulloso de lo que fui. Solía estar en algunos de los foros que la mayoría de las personas verían como reprobables, y de nuevo, honestamente fui adoctrinado en ciertas cosas que ya no creo. Estos foros están llenos de algunas de las personas más reprobables que tienen la mentalidad de que son superiores en todos los sentidos. De todos modos, durante mi tiempo en un foro en particular, no mencionaré el nombre, obviamente, ya que no quiero darles fama ni tráfico, me metí con un grupo de personas muy específico. Los llamaré los caballeros, para el propósito de esta historia, pero no es así como se llamaban. En su mayoría, este grupo estaba lleno de supremacistas raciales y otras personas muy enfermas, y aunque yo en ese momento compartía algo de la misma ideología, estos tipos estaban a otro nivel. Recuerdo que discutían sobre enemigos de alto perfil, como los llamaban, y hablaban sobre lo que querían hacerles. Por lo general, estas personas eran de una etnia o un origen específicos, y la conversación solía virar rápidamente hacia limpiezas. Normalmente me mantenía al margen de estas conversaciones y solo leía lo que los de rango más alto del grupo tenían que decir, y nunca era agradable. La mayoría de las veces estos objetivos eran políticos, líderes locales, diversas personalidades de la televisión y similares. Era bastante claro que este grupo prácticamente fantaseaba con hacer daño a estas personas, y declaraban sus intenciones con la mayor cantidad de detalles gráficos que podían. Mientras que esto en sí mismo es bastante repugnante, eran solo palabras. Sí, las palabras tienen peso, pero si no se llevan a cabo, siguen siendo solo palabras. Y eso es lo que era la mayoría. Por supuesto, después de un tiempo, algunas de las publicaciones empezaron a cambiar lentamente de palabras llenas de odio hacia celebridades, a básicamente hacer doxing de personas locales de los que publicaban. Llegaban al punto de publicar fotos de personas de diferentes etnias en sus patios, en sus casas, a través de sus ventanas, incluyendo una gran cantidad de información personal identificable, dónde trabajaban, su dirección de casa, qué conducían, su horario. Recuerdo una publicación en la que uno de los miembros en realidad subió un breve video de él mismo entrando a la casa de una de esas personas durante el día. Mencionó en el video que lo hizo porque sabía que no estarían en casa, y en dicho video, destrozó su casa. Pasó por la sala, rompió su televisor, rompió sus espejos, en serio destrozó su casa y luego salió corriendo y cortó el video. Y de nuevo, tan terrible como es la destrucción de propiedad privada, la cosa empeoró. Y esto es cuando personalmente me desconecté de todo. Hubo una publicación de uno de los usuarios que, creo, estaba en Texas. Hizo una publicación sobre cómo había encontrado a algunas personas que estaban en un área abierta cerca de la frontera.
Dejó muy claro que eran inmigrantes cruzando. Detalló cómo había hablado con ellos cuando los encontró y cómo les había dicho que podían quedarse en una propiedad cercana que él poseía. Los llevó a un negocio abandonado, de nuevo diciéndoles que era suyo, y los dejó entrar. Luego dijo que una vez que confiaron en él y pensaron que podrían esconderse en dicho edificio, sacó una pistola y los disparó, asesinándolos. Se estaba jactando de ello, de cómo en serio había asesinado a un par de personas que estaban cruzando la frontera solo porque no le gustaban. Estaba orgulloso de esto. Este asqueroso pedazo de basura se estaba jactando de ser un asesino. Uno de los otros usuarios comentó diciéndole que lo probara, y que sería recompensado si fuera cierto. Entonces lo probó. Publicó varias fotos de las personas con un pedazo de papel que contenía su nombre de usuario. Luego publicó una foto de un niño y mencionó que no quería dispararle al niño, pero que no sabía qué hacer ahora que ella era huérfana. Luego, uno de los usuarios que le dijo que probara que había cometido los asesinatos, le dijo que si podía sacar al niño del estado y llevarlo un poco más al norte, conocía a alguien que le pagaría por ella. Dejé de leer el hilo después de eso, en su mayoría porque me di cuenta de lo enfermas que estaban estas personas y de lo repugnantes que pueden ser algunos individuos. Si alguien tiene curiosidad, contacté a la policía. Hice capturas de pantalla de todo lo que tenía y me puse en contacto con ellos, y luego me reuní personalmente con un oficial local. Le mostré la página, le di toda la información que tenía y supongo que siguieron adelante con la investigación. También tengo que suponer que probablemente quisieron investigarme más a fondo, pero dado que básicamente estaba delatando a estos tipos, no lo hicieron. Como dije antes, soy una persona completamente diferente ahora. No creo en ninguna de las ideologías que esas personas promovían o defendían, y pensar ahora en lo que creía en ese entonces me revuelve el estómago. A cualquiera que esté metido con esas personas o que piense como ellos, espero que entren en razón. Y a cualquiera que esté pensando en entrar en la web oscura por diversión, por favor, toma esto como una razón para no hacerlo. De vez en cuando me gusta curiosear en la web oscura, pero solamente por motivos de entretenimiento. Pero también me gusta, bueno, seré directo. Me gusta comprar cosas que no son legales. Hay ciertas cosas que he comprado que no harían muy feliz a la policía. Nada repugnante ni nada por el estilo. Pero tengo problemas personales con los que ciertas sustancias me han ayudado en el pasado. No estoy orgulloso y debería detenerme, pero no estoy aquí para hablar de mis hábitos personales ni para ser parte de una intervención. Estoy escribiendo esto para contarte sobre las cosas terribles que he encontrado personalmente en la web oscura. Ahora, ¿quién soy yo? Bueno, estoy en mis finales de los 20 años y soy lo que uno consideraría un hacker profesional. En mi carrera, por lo general, soy un hacker de sombrero blanco. Hago lo que hago de manera profesional y dentro de los límites de la ley. Solía trabajar para una corporación bastante grande como parte de su equipo de seguridad, pero desde entonces me convertí en contratista, y ahora simplemente hackeo sitios y aplicaciones que las empresas quieren que se prueben. El término técnico es tester de penetración, pero el término más coloquial es simplemente hacker bueno. Eso no quiere decir que no haya hecho mi buena parte de hackeos ilegales, accediendo a sistemas a los que no debía, entrando en bases de datos que deberían estar protegidas para demostrar un punto, derribando a ciertas personas que no me caían bien, etc. Nunca he robado datos, ni los he vendido a los malos, ni nada por el estilo, pero sí he accedido a algunos servidores bastante sensibles en el pasado. Ahora la web oscura es mucho más difícil de hackear, por así decirlo. Necesitas saber cómo llegar al servidor. Necesitas poder acceder remotamente a dicho servidor, y así sucesivamente. Dado que estos servidores no están indexados, es bastante complicado, y la principal forma de entrar en ellos es encontrar una vulnerabilidad en una página .onion. De nuevo, no es una tarea fácil. Quiero decir, vamos, estas personas están en la web oscura. Saben que lo que están haciendo es seriamente ilegal, y la mayoría de las veces no van a operar con un sistema endeble. Volviendo a mi declaración sobre cómo a veces compro cosas ilegales en la web oscura, existen bastantes mercados por ahí. Todos ustedes conocen los grandes que han sido cerrados, como Silk Road, pero eso era solo la punta del iceberg.
y lo cerraron porque se volvieron arrogantes. Nunca he trabajado con ninguno de los mercados de renombre. Me gusta mantenerme con los pequeños, principalmente porque tienen menos probabilidades de ser comprometidos. Uno de los mercados que usaba terminó cerrándose porque, según sus propias declaraciones, asumieron que tenían una serpiente que estaba merodeando, o básicamente, que las fuerzas del orden estaban tratando de infiltrarse en sus sistemas, o estaban comprometiendo su red, hackeándolos, para decirlo en términos más simples. Bueno, esa serpiente era yo, excepto que no estaba haciendo lo que estaba haciendo para dar información a la policía ni nada por el estilo. Simplemente terminé encontrando un agujero en su seguridad y lo exploté. Pude entrar en su red local, pude acceder a sus bases de datos de clientes y, de hecho, pude entrar en su servidor de correo. Tal vez estés escuchando esto y pensando, bueno, ¿y qué? ¿Por qué este tipo se jacta de haber entrado en su red y diciendo que es una historia aterradora? Ya llego a eso, lentamente. El primer punto a mencionar es que dije, bases de datos de clientes, lo que si lo piensas es un problema. Estas personas estaban en la web oscura y vendían sustancias ilegales por criptomonedas. ¿Por qué tenían datos de clientes? ¿Por qué guardaban nombres, direcciones e instrucciones de entrega en una red para su servicio de la web oscura? Bueno, amigo mío, lo que tal vez no consideres es que las personas que se dedican a ventas ilegales quieren tener algo con lo que puedan chantajearte, a ti y a otros como tú. Y aunque te digan que no tienen tu información, muchos de ellos sí la tienen. Guardan esos datos y los usarán para reducir su condena si son atrapados, o simplemente te entregarán si creen que serás un problema. Solo estoy añadiendo esto básicamente como un disuasivo para aquellos de ustedes que piensan que van a ir a comprar algunas drogas o armas en un mercado oscuro. Ellos guardan tus datos, saben quién eres, y los usarán si creen que les beneficiará. Cuando se trata de datos de clientes, honestamente no tienen nada que perder. Ahora la parte realmente aterradora de lo que encontré estaba en su servidor de correo. Estos mensajes estaban prácticamente enrutados internamente. No había tráfico externo. Y estaban configurados de manera que solo las dos personas en la comunicación pudieran tocar o ver los mensajes, a menos que alguien entrara en su servidor interno, y subsecuentemente, en una de sus cuentas. Los primeros mensajes no eran muy interesantes, solo hablaban de negocios. Mencionaban que había personas que querían sacar de su servicio. Incluso estaban hablando de comprometer otro mercado. No fue hasta que entré en una de las conversaciones marcadas como pruebas sintéticas que las cosas se pusieron raras. El primer mensaje explicaba que tenían un nuevo producto que estaba siendo sintetizado en un laboratorio, pero no sabían si era bueno o si tenía algún efecto negativo. El que respondía básicamente dijo, no importa, véndelo de todas formas. El primer remitente dijo que no quería venderlo a su clientela habitual, ya que podría dañar su reputación y por ende sus ventas si no era un buen producto. Luego pidió a la segunda persona que encontrara un sujeto de prueba y siguió diciendo, encuentra a alguien joven y saludable, preferiblemente a alguien en su adolescencia. Creo que podríamos obtener los mejores resultados con eso, menos probabilidades de ser rastreados. ¿Sigues teniendo tus contactos? Él dijo que sí, y que podría tener a 2 o 3 en sus palabras, niños alineados y listos para ir dentro de una semana. Estos tipos en serio iban a probar drogas sintetizadas en un laboratorio, en niños y adolescentes para ver si eran buenas. Cuanto más investigaba, peor se ponía. Había conversaciones sobre esto, había conversaciones sobre transferencias de armas, e incluso había toda una cadena que afirmaba que tenían una posible relación con una empresa que había desarrollado medicación, y que podrían estar suministrando a sus sujetos para probar nuevos medicamentos, aún en investigación, para una empresa en otro país. Básicamente, pruebas clandestinas para medicamentos que aún no habían sido aprobados por la FDA. Desafortunadamente, no tenía forma de extraer la información del servidor, y no tenía la capacidad de guardarla localmente, por lo que no había mucho que pudiera hacer sin incriminarme. Terminé documentando la información a mano lo mejor que pude, y fui a presentar una denuncia anónima, lo cual es un término ridículo, honestamente. Para cuando fui a hacerlo, ya se habían desconectado. Aparentemente, aunque había entrado y me había asegurado correctamente, mi acceso al sistema quedó registrado, por lo que sabían que alguien había estado en su información. Mi suposición es que esto activó alarmas y se mudaron a otra ubicación de red,
enlace.onion, etc. Me gustaría poder decir que aprendí una o dos cosas de esto, pero soy un idiota terco y todavía hago negocios en la web oscura. Lo único que aprendí fue que no quiero saber personalmente qué demonios sucede allí, no más de lo que yo mismo necesito saber. Así que soy un poco un nerd de la tecnología por profesión, al menos lo soy hoy en día. Cuando era mucho más joven era bastante ingenuo. Ok, era un poco tonto. En ese entonces, sabía que la web oscura era ese lugar mágico donde sucedían todas las transacciones ilegales en Internet, y sabía que la web superficial tenía las cosas aburridas como las redes sociales, los juegos flash y cosas así. Yo quería ver qué más había por ahí, quería ver lo que otros no habían visto, y así fue como empecé a investigar y a averiguar cómo acceder a la web oscura. He estado en la web oscura un par de veces, una vez cuando tenía 17 años, que es de lo que trata esta historia, y unas cuantas veces más cuando me hice mayor. No para hacer nada ilegal ni para hacer ninguna compra ilegal, sino para ver en qué podía meterme sin romper la ley. Mi primera incursión en la web oscura, como dije, fue hace bastante tiempo. Fue antes de que el Bitcoin se convirtiera en algo grande, antes de que tuviera algo cercano al valor que tiene ahora. Solo era un chaval y no tenía ni idea de lo que estaba haciendo. Esta aventura personal con la web oscura en realidad comenzó con dicha criptomoneda. La mayoría de cosas como el Bitcoin y las altcoins vinieron de la web oscura y la web profunda. No es ilegal saber de ellas o poseerlas, obviamente, pero eran básicamente la moneda de referencia cuando se trataba de transacciones ilegales. Hoy en día son mucho más populares. Quiero decir, literalmente puedes comprarlas en una aplicación de teléfono, pero en aquel entonces apenas tenían valor o significado. Y aunque eran inútiles en prácticamente todos los sentidos prácticos, se usaban para casi todo. Podías usar tu Bitcoin para comprar servicios, bienes y todo eso. Se usaban más que nada por su anonimato. Por supuesto, ahora que tienen valor y la gente presume de tener Bitcoin, es increíble cómo ha cambiado todo eso. En fin, como dije, había estado hablando con algunos amigos de la secundaria y un par de chicos que eran mayores que yo, y mencionaron el Bitcoin. Había escuchado el término antes, pero no tenía idea de lo que eran o de cómo funcionaba todo. Resumiendo una parte bastante aburrida de esta historia, terminé instalando Tor y usándolo en la computadora de mis padres, y terminé en la web profunda. Todo empezó ahí. Encontré algunas páginas donde la gente discutía cosas al azar, varios foros y algunas otras páginas, pero realmente no encontré ninguna información interesante para mí. Eran prácticamente páginas no indexadas donde la gente hablaba basura de manera anónima y discutían sus posturas antigubernamentales. Desde ahí, de alguna manera terminé en un mercado de la web oscura, una de esas páginas donde puedes comprar drogas, armas, cualquier cosa y todo lo que pudieras desear, y que fácilmente podría llevarte a la cárcel. De nuevo, no estaba buscando hacer una compra, solo estaba buscando información, y me encontré con el foro de usuarios de ese mercado en particular. Lo que hice fue estúpido, y te recomiendo que, si quieres información, no vayas a los foros de mercados en la web profunda o web oscura, solo para encontrarla. Pero pensé que, si iba a obtener buena información, debería conseguirla directamente de la fuente. Así que entré al foro y literalmente publiqué una pregunta. Pregunté a la gente del foro, ¿qué es Bitcoin? Adorné un poco la pregunta diciendo que había escuchado el término antes y que quería hacer un reporte sobre ello para ganar puntos extra o algo así en mi escuela secundaria. Esa parte era mentira, pero creo que una parte de mí pensó que podría obtener información más honesta si les decía que era un estudiante y que solo estaba buscando información para una investigación. Hacer este tipo de pregunta es una tontería. Es una buena pregunta para hacerle a tus amigos, compañeros de trabajo, gente que conoces personalmente o incluso preguntarle a Google, pero es una terrible pregunta para soltar en un foro lleno de criminales y personas que son bastante conocedoras de actividades ilegales. Hacer esto atraerá una de dos cosas: o te reirán y se burlarán de ti, o te estafarán. Atraerás lo segundo. Recibí varios comentarios y mensajes de personas que me decían que me venderían su Bitcoin y que todo lo que necesitaba hacer era darles la información de la tarjeta de crédito de mis padres. Una persona dijo que me enviaría por correo Bitcoin si le enviaba $1,000 por PayPal,
Y hasta hubo un tipo que dijo que si le daba mi dirección de casa, me entregaría personalmente 1000 bitcoins sin costo alguno. Ahora puede que haya sido ingenuo, pero no era estúpido. Seguía estando en la web oscura. No caí en ninguno de estos mensajes y afortunadamente hubo un administrador que se apiadó de mí. Recuerdo más o menos su nombre de usuario también. Era Dark to Dust. Terminó borrando mi publicación y luego me envió un mensaje que decía: «¿Eres un troll o un idiota?». Le respondí y le expliqué que sinceramente era un chico de 17 años y que realmente necesitaba información para un reporte. Le dije que era parte de mi examen final y que pensé que este sería un buen lugar para preguntar. Él me respondió con: «Sal de la web oscura, chico, este no es el lugar para ti. Necesitas irte e instalar Tor y nunca volver a este lugar nunca más». Antes de que pudiera responderle, me envió un segundo mensaje y dijo: «¿Pero realmente necesitas información?». Le dije que sí. Luego me envió un pequeño escrito de su parte sobre cómo funcionaban la blockchain y el Bitcoin. De hecho, me explicó lo básico del algoritmo para la minería y cómo existía la criptomoneda. Cómo, aunque no era tangible, sí tenía valor. Incluso predijo que tendría un valor real en un futuro cercano, y me dijo que debería considerar una inversión cuando fuera mayor, pero no en ese momento. Este tipo se tomó la molestia de educarme realmente sobre cómo funcionaba el sistema y cómo obtener Bitcoin. Todo esto está muy bien, y realmente lo aprecié, pero es la forma en que terminó su mensaje lo que hace que esta sea una historia aterradora para mí. Cuando terminó su escrito añadió un PD, que decía lo siguiente: «PD, ahora que te he explicado esto quiero que lo copies, lo pegues en un documento para que lo guardes y te largues de la web oscura. Si alguna vez te vuelvo a ver aquí, sabré que eres tú, señor Derek D., de Ashburn, Virginia Occidental. Vendré personalmente a buscarte. Cuando lo haga, te quitaré uno de tus riñones como pago. Sacan muy buen dinero aquí en el mercado, y considerando tu edad, probablemente podrías sacar un extra. ¿Suena como un trato? Probablemente puedas juntar las piezas de esta situación». Sabía mi nombre, el estado y la ciudad en la que vivía, y estaba en una posición en la que necesitaba tomar en serio su amenaza. Respondí una vez más, solo dije: «Sí, señor». Copié su información y hice exactamente lo que me dijo. Dicho todo esto, quiero terminar esta historia diciendo: gracias, Dark to Dust, si estás escuchando. Tus consejos fueron abundantes y comprendí los peligros de la web oscura bastante rápido después de eso. De hecho, tomé tu consejo e invertí un poco de dinero en monedas. Fue una gran inversión, como dijiste que sería. Dicho esto, espero que tú y yo nunca nos encontremos por ahí. Nunca pensé que Internet podría asustarme. No de esta manera. Solo eran píxeles, datos, líneas de código. Pero lo que descubrimos esa noche lo cambió todo. Necesito contar esta historia, no solo para advertir a otros, sino para limpiar mi mente de ese recuerdo, si tan solo fuera tan fácil. Todo comenzó una fría noche de noviembre. Mis amigos y yo, José, Lara, Miguel y yo, nos habíamos reunido en la casa de José para nuestra habitual noche de viernes. Éramos un grupo típico de estudiantes universitarios, curiosos y un poco imprudentes, siempre en busca de algo emocionante para romper la monotonía de nuestro pequeño pueblo en Pensilvania. Esta vez nuestra curiosidad nos llevó a un lugar al que nunca debimos haber ido. José había descubierto recientemente la web oscura. Él era el experto en tecnología entre nosotros, siempre jugando con nuevos programas y dispositivos. Esa noche, tenía algo particularmente interesante que mostrarnos. «Chicos, no van a creer lo que encontré», dijo con los ojos brillando de emoción. Sacó su computadora portátil y comenzó a teclear furiosamente. «Hay un sitio llamado El Cementerio Digital». «El Cementerio Digital suena a alguna creepypasta», se burló Lara rodando los ojos. «No es una historia, es real», insistió José. «Es un lugar donde la gente publica videos de sus seres queridos fallecidos entregando mensajes finales». «Eso suena retorcido», murmuró Miguel moviéndose incómodo en su asiento. «Exactamente, por eso tenemos que verlo», dijo José con una sonrisa extendiéndose por su rostro. Navegó a través del navegador Tor, pasando capa tras capa de encriptación hasta que finalmente aterrizó en una página completamente negra, con las palabras «El Cementerio Digital» garabateadas en blanco en la parte superior. Un escalofrío recorrió mi espalda, mientras todos nos inclinábamos más cerca. El sitio era inquietantemente simple.
Solo una colección de miniaturas de videos con fechas y nombres debajo. José hizo clic en uno de los videos. La pantalla se puso en negro por un momento antes de parpadear y cobrar vida. Apareció un anciano, sentado en una habitación tenuemente iluminada. Sus ojos eran huecos y su piel colgaba flojamente de sus huesos. Habló con una voz rasposa, entregando un mensaje a alguien llamado Rebeca. «Lo siento por lo que hice, por favor, perdóname». «Te veré pronto», susurró con una lágrima rodando por su mejilla. El video se cortó abruptamente. «Jesús, eso es perturbador», dijo Lara, con la voz apenas un susurro. «¿Son reales?», pregunté, sin poder apartar la vista de la pantalla. «Parecen reales», dijo José con un tono más serio ahora. «Pero no lo sé. Hay algo raro en ellos. Vimos algunos videos más, cada uno más inquietante que el anterior. Las personas en los videos tenían el mismo aspecto vacío. Sus ojos desprovistos de vida pero llenos de una inexplicable tristeza. Algunos ofrecían disculpas, otros emitían advertencias, pero todos se sentían mal, como si fueran marionetas obligadas a actuar. «¿Quién haría algo como esto?», preguntó Miguel pálido. «La gente está mal de la cabeza», respondió Lara, pero se veía tan perturbada como el resto de nosotros. Estábamos a punto de cerrar el sitio cuando apareció un nuevo video. La marca de tiempo mostraba que había sido subido hacía solo unos momentos. El título decía, «Para José». Todos nos congelamos. «¿Es una especie de broma enferma?», murmuró José con los dedos flotando sobre el ratón. «Solo reprodúcelo», dije con el corazón latiendo rápidamente en mi pecho. José hizo clic en el video. La pantalla parpadeó antes de mostrar una habitación oscura y sombría. Una figura emergió de las sombras, una mujer. Su rostro estaba demacrado, sus ojos hundidos. Pero lo que me heló la sangre fue que se parecía exactamente a la madre de José, quien había muerto en un accidente de coche hace 2 años. «José», dijo con una voz hueca y distante, «no deberías haber venido aquí. Saben sobre ti ahora, están viniendo». El video se cortó, dejándonos en un silencio atónito. El rostro de José se había puesto lívido. Cerró su laptop de golpe y se levantó bruscamente. «Esto no es gracioso, chicos», dijo con la voz temblorosa. «¿Quién hizo esto?» «José, no hicimos nada», dijo Lara con los ojos abiertos de miedo. «¿Cómo podríamos?» José comenzó a pasear por la habitación pasando las manos por su cabello. «Esto es una locura. Esto no puede ser real. Tal vez sea una especie de broma», sugirió Miguel, pero no sonaba convencido. «Eso no fue una broma», dijo José con la voz quebrada. «Esa era mi madre. Sé que era ella. Pasamos el resto de la noche en un estado de tensión paranoica, saltando ante cualquier sonido y sombra. José no podía sacarse de la mente la imagen de su madre, y nosotros tampoco. Finalmente, el cansancio nos venció y decidimos terminar la noche. Al día siguiente me desperté con una avalancha de mensajes de texto de José, todos llenos de pánico. «Ella está aquí. La vi». «¿Quién?», escribí con las manos temblando. «Mi mamá. Estaba en mi habitación. Dijo que vienen por nosotros». Mi sangre se heló. Rápidamente lo llamé, pero no hubo respuesta. Tomé mis llaves y conduje hasta su casa lo más rápido que pude. Cuando llegué, encontré la puerta principal entreabierta. La empujé y entré. «¿José?», grité, mi voz resonando por la casa vacía. No hubo respuesta. Recorrí la casa con el corazón latiéndome en el pecho. Lo encontré en su habitación, sentado en la cama, mirando la pared. Su rostro estaba pálido y sus ojos muy abiertos por el miedo. «José, ¿qué pasó?», pregunté sentándome a su lado. «La vi», susurró con la voz temblorosa. «Estaba allí, al pie de mi cama. Me dijo que no debíamos haber ido a ese sitio, que hemos sido marcados». «¿Marcados por quién?», pregunté tratando de mantener la voz firme. «No lo sé», dijo enterrando el rostro en sus manos. «Pero siento que me están vigilando, como si siempre estuvieran ahí, justo fuera de mi vista». Decidimos reunirnos con los demás y averiguar qué hacer. No podíamos sacudirnos la sensación de que nos estaban vigilando, y cada sombra parecía esconder una amenaza invisible. Nos encontramos en un restaurante local, esperando que estar en un lugar público nos hiciera sentir más seguros. «Necesitamos ir a la policía», dijo Lara con la voz firme. «¿Y decirles qué?», respondió Miguel. «¿Que vimos un fantasma en internet? Pensarán que estamos locos». «Tal vez lo estemos», murmuró José mirando su café.
No, tiene que haber una explicación, dije tratando de sonar confiado. Tal vez sea algún tipo de inteligencia artificial avanzada o alguien jugando una broma enferma. Sea lo que sea, necesitamos alejarnos de ese sitio, dijo Lara. No más videos. Todos estuvimos de acuerdo, pero el miedo persistió. En los días siguientes empezaron a suceder cosas extrañas. Recibimos mensajes anónimos advirtiéndonos que dejáramos de investigar. Vimos figuras merodeando en las sombras, siempre justo fuera de nuestra vista. Y luego comenzaron a llegar los videos. Cada uno de nosotros recibió un video, tal como le había pasado a José. Mostraban a nuestros seres queridos fallecidos entregando mensajes y advertencias crípticas. Mi video presentaba a mi abuela, quien había fallecido hacía años. Me miraba con esos ojos vacíos y dijo: «Tienes que detenerte, no te dejarán ir». Sentí que estaba perdiendo la cordura, y todos nosotros lo sentimos. El miedo y la paranoia eran abrumadores. Decidimos volver a la casa de José e intentar averiguar qué estaba pasando. Tal vez había alguna pista que habíamos pasado por alto. José abrió el sitio de nuevo, con las manos temblando mientras navegaba por las páginas. Vimos más videos, esperando encontrar algo que pudiera darnos sentido a todo esto, pero cada video era más perturbador que el anterior. Y entonces lo encontramos, una página oculta, enterrada profundamente dentro del sitio. Estaba llena de nombres y fechas, y nos dimos cuenta con horror creciente de que esos eran los nombres de las personas en los videos. Todos habían muerto poco después de que sus videos fueran publicados. «Esta es una lista de muerte», dijo Miguel con la voz apenas audible. «Y nuestros nombres están en ella», dijo José señalando la parte inferior de la lista. Ahí estaban, nuestros nombres con la fecha de hoy. «Tenemos que salir de aquí», dijo Lara, con la voz temblorosa ahora, pero era demasiado tarde. Las luces parpadearon y se apagaron, sumiéndonos en la oscuridad. Escuchamos la puerta chirriar al abrirse y unos pasos resonaron por la casa. «Están aquí», susurró José, con la voz temblando de miedo. Nos acurrucamos juntos, demasiado asustados para movernos. Los pasos se acercaban y pudimos ver figuras sombrías moviéndose en la oscuridad. Nos rodearon, sus ojos huecos brillando en la tenue luz. «Por favor, no nos hagan daño», suplicó Lara con lágrimas corriendo por su rostro. Pero no respondieron. Solo se quedaron allí observándonos con esos ojos vacíos, y luego uno por uno comenzaron a hablar. «No debiste haber venido aquí. Has sido marcado. No te dejarán ir». Sus voces eran un coro inquietante resonando por la habitación. Sentí una mano fría en mi hombro, y me giré para ver a mi abuela parada detrás de mí. Sus ojos estaban vacíos, pero había un atisbo de tristeza en ellos. «Lo siento», susurró, «pero no te dejarán ir». Sentí un escalofrío recorrerme mientras ella retrocedía, fusionándose con las sombras. Las figuras se cerraron a nuestro alrededor, sus ojos huecos siendo lo último que vi antes de que todo se volviera negro. No sé cuánto tiempo estuve inconsciente. Cuando desperté estaba solo en una habitación oscura y fría. Los demás habían desaparecido, dejándome con una abrumadora sensación de miedo. Me levanté tambaleándome y salí de la casa con la mente llena de confusión y terror. Nunca volví a ver a mis amigos. Desaparecieron sin dejar rastro, dejándome preguntándome si alguna vez fueron reales. Tal vez solo eran fragmentos de mi imaginación, producto de mi propia locura. No sé qué sucedió esa noche ni quiénes eran esas figuras, pero sé una cosa. El cementerio digital es real y es un lugar de horrores indescriptibles. Si alguna vez te encuentras con él, no cometas el mismo error que nosotros. Aléjate y nunca mires atrás, porque una vez que has sido marcado, nunca te dejarán ir. Hola, mi nombre es Iván y soy un desarrollador de videojuegos. Siempre me ha fascinado el potencial de la realidad virtual y los juegos inmersivos. He pasado los últimos 5 años de mi vida creando juegos que empujan los límites de lo que la gente pensaba posible. Pero nada me preparó para la invitación que llegó a mi bandeja de entrada hace 2 meses. Era una noche de viernes normal cuando encontré el correo electrónico. El asunto decía: invitación a la experiencia de juego definitiva. Al principio pensé que era spam, pero la curiosidad me ganó. El remitente era anónimo y el cuerpo del correo solo contenía un enlace. A pesar de mi mejor juicio, hice clic en él. El enlace me llevó a una página de la web oscura.
El sitio era minimalista, solo texto negro sobre un fondo blanco. Decía: Bienvenido, Iván. Has sido seleccionado para participar en una experiencia de juego exclusiva. Haz clic abajo para aceptar. No había ninguna indicación de quién estaba detrás de la invitación o de qué se trataba el juego. Como desarrollador, me intrigaba el desafío. Contra mi mejor juicio, hice clic en aceptar. Inmediatamente, mi pantalla se volvió negra. Por un momento pensé que me habían hackeado, pero luego apareció un nuevo mensaje. Gracias por aceptar. Tu juego comenzará pronto. Antes de poder reaccionar, mi computadora se apagó sola. A la mañana siguiente, encontré un paquete en mi puerta. Era una caja negra sin ninguna marca. Dentro había un elegante casco de realidad virtual y una nota que decía: Póntelo para comenzar tu viaje. Dudé, pero la curiosidad me superó. Me puse el casco y el mundo a mi alrededor se disolvió. Me encontré de pie en un bosque oscuro y brumoso. Los árboles eran altos y retorcidos, con sus ramas entrelazándose arriba, bloqueando el cielo. Una voz resonó en mis oídos. Bienvenido al laberinto, Iván. Para escapar debes enfrentar tus miedos más profundos y resolver los misterios que te atan aquí. Buena suerte. Di un paso hacia adelante y el suelo del bosque crujió bajo mis pies. El realismo era asombroso. Podía sentir el aire frío en mi piel, escuchar el susurro de las hojas e incluso oler la tierra húmeda. Esto estaba más allá de cualquier experiencia de realidad virtual que hubiera encontrado antes. A medida que avanzaba más en el bosque, escuché susurros. Al principio eran murmullos débiles e indistinguibles, pero conforme seguía adelante se hicieron más fuertes y coherentes. Eran voces de mi pasado, recuerdos que había enterrado hace mucho tiempo. El primer nivel del laberinto era una confrontación con mi miedo infantil a la oscuridad. El bosque se hizo más denso, y la luz se desvaneció hasta que quedé envuelto en una oscuridad total. Mi corazón se aceleró y sentí un sudor frío en la frente. De repente volví a tener 10 años, atrapado en mi casa durante un apagón. Podía escuchar el crujido de las tablas del suelo, el sonido distante del agua goteando y un susurro ocasional. El miedo era palpable, pero me obligué a seguir avanzando. Sabía que solo era un juego, pero se sentía tan real. Tropecé a través de la oscuridad buscando una salida. Encontré una linterna vieja en una mesa y la encendí. El haz de luz era débil, parpadeante, pero era suficiente para iluminar un camino. Mientras lo seguía, encontré figuras sombrías acechando en los rincones de mi visión. Nunca me atacaron, pero su presencia era inquietante. Eventualmente encontré una puerta marcada con un símbolo resplandeciente. Al acercarme, los susurros se hicieron más fuertes, casi ensordecedores. Abrí la puerta y di un paso hacia adentro, encontrándome de vuelta en el bosque. La oscuridad se desvaneció y pude ver de nuevo. La voz regresó. Bien hecho, Iván. Has enfrentado tu primer miedo, pero esto es solo el comienzo. El segundo nivel fue aún más perturbador. Fui transportado a una casa pequeña y deteriorada. Era inquietantemente familiar. Era la casa donde crecí. Las paredes estaban cubiertas de moho y el aire estaba cargado con el olor de la descomposición. Mientras exploraba la casa, me encontré con versiones retorcidas de mi familia. Mi madre, con el rostro distorsionado y los ojos vacíos, susurraba acusaciones y reproches. Mi padre, una sombra enorme, me miraba con odio. Mi hermana menor, que había muerto en un accidente de coche cuando yo tenía 16 años, apareció como una figura fantasmal, con los ojos llenos de tristeza. La casa era un laberinto, cada habitación más aterradora que la anterior. Tuve que enfrentar la culpa y el trauma de mi pasado, reviviendo momentos que había tratado de olvidar. El juego me obligó a enfrentar mis fracasos, mis remordimientos y mis miedos. Una habitación estaba llena de espejos, cada uno reflejando una versión diferente de mí mismo. Algunas más jóvenes, otras más viejas, pero todas con expresiones de desesperación y enojo. Tuve que romper los espejos para seguir adelante, rompiendo las ilusiones y aceptando mi verdadero yo. En otra habitación encontré un diario lleno de mi propia escritura. Detallaba mis pensamientos y miedos más oscuros, cosas que nunca había compartido con nadie. Leerlo era como exponer mi alma, pero sabía que era necesario para escapar. Finalmente, llegué a una puerta marcada con la palabra perdón. Tenía que perdonarme por mis errores del pasado y aceptar que no podía cambiarlos.
Fue un proceso doloroso, pero lo logré. Cuando atravesé la puerta, volví al bosque. La voz me felicitó de nuevo. Has enfrentado tu pasado, Iván. Ahora debes confrontar el presente. El tercer nivel fue una versión retorcida de mi vida actual. Me encontré en mi apartamento, pero todo estaba ligeramente desviado. Las paredes estaban cubiertas de símbolos extraños y el aire estaba impregnado de un zumbido constante. Escuché un golpe en la puerta. Cuando la abrí, me enfrenté a una grotesca versión de mí mismo. Este doppelganger me burlaba, señalando mis defectos e inseguridades. Sabía todo sobre mí, mis miedos más profundos y mis secretos más oscuros. Tuve que superarlo usando mi conocimiento de mecánicas de juego para poner trampas y encontrar debilidades. Fue una batalla mental, una prueba de mi inteligencia y resistencia. Al final, logré derrotar al doppelganger, pero me dejó sacudido. La siguiente habitación estaba llena de monitores, cada uno mostrando escenas de mi vida. Me vi a mí mismo trabajando hasta tarde, discutiendo con amigos y descuidando mi salud. El juego me obligó a enfrentar las consecuencias de mis decisiones y el impacto que habían tenido en mi bienestar. Encontré una llave oculta en uno de los monitores, la cual desbloqueó una puerta marcada con la palabra aceptación. Tenía que aceptar mi situación actual y asumir la responsabilidad de mis acciones. Fue difícil de aceptar, pero lo hice. Al atravesar la puerta, el bosque reapareció. La voz habló de nuevo. Has enfrentado tu presente, Iván. Ahora debes confrontar el futuro. El cuarto nivel fue el más aterrador hasta ahora. Fui transportado a una ciudad futurista, una versión distópica de lo que mi vida podría convertirse si continuaba por el camino actual. La ciudad era oscura y estaba contaminada, las calles llenas de crimen y desesperación. Me vi a mí mismo como un hombre mayor, solo y amargado. Mis sueños de crear videojuegos innovadores se habían convertido en una pesadilla. Estaba atrapado en un ciclo de fracaso y arrepentimiento, incapaz de escapar. El juego me presentó elecciones, cada una llevando a un resultado diferente. Tuve que navegar por la ciudad, tomando decisiones que darían forma a mi futuro. Fue una prueba de mis valores y prioridades, obligándome a considerar lo que realmente importaba en la vida. Al final encontré una puerta marcada con la palabra esperanza. Tenía que aferrarme a la esperanza y creer que podía cambiar mi futuro. Fue una tarea desalentadora, pero lo logré. Cuando atravesé la puerta me encontré de vuelta en el bosque. La voz habló por última vez. Has enfrentado tus miedos, Iván. Has confrontado tu pasado, presente y futuro. Has completado el laberinto. El bosque se disolvió y me encontré de nuevo en mi sala de estar. Me quité el casco de realidad virtual, con el cuerpo temblando de agotamiento y alivio. La experiencia había sido tan real, tan intensa. Me había obligado a enfrentar mis miedos e inseguridades más profundos, a enfrentar mi pasado y aceptar mi presente. Nunca descubrí quién creó el laberinto o por qué fui elegido para jugarlo. El casco de realidad virtual desapareció al día siguiente, sin dejar rastro de su existencia, pero la experiencia permaneció conmigo, un recordatorio constante de los desafíos que había enfrentado y la fortaleza que había encontrado dentro de mí. Sabía que había cambiado. El laberinto me había obligado a enfrentar mis demonios y aceptar mis defectos. Me había dado una nueva perspectiva de la vida y el valor para seguir adelante. Pero a veces, tarde en la noche, aún puedo escuchar los susurros. Me recuerdan que el laberinto siempre está ahí, esperando en las sombras. Y sé que mientras enfrente mis miedos y enfrente mis desafíos, podré encontrar mi camino a través de la oscuridad. Mientras seguía reflexionando sobre la experiencia, me di cuenta de que el laberinto no había sido solo un juego, sino también un profundo viaje psicológico. Me había llevado a las profundidades de mi mente, exponiendo los miedos y traumas que había enterrado profundamente. Decidí documentar mi viaje, esperando que compartir mi historia pudiera ayudar a otros que luchaban con sus propios miedos e inseguridades. Comencé a escribir, detallando cada nivel del laberinto, los desafíos que enfrenté y las lecciones que aprendí. Una noche, mientras trabajaba en mi manuscrito, recibí otro correo electrónico. Esta vez, el asunto decía: el laberinto te espera. Mi corazón se aceleró al abrirlo, esperando medio otra invitación, pero en su lugar era un mensaje de agradecimiento. Gracias, Iván, por compartir tu viaje. El laberinto es una creación de mentes colectivas, diseñada para ayudar a aquellos que se atreven a enfrentar sus demonios internos.
Has completado la primera fase. La siguiente fase te espera si decides continuar. Recuerda, la verdadera fortaleza viene desde dentro. Te estaremos observando. Miré la pantalla, con la mente llena de posibilidades. La idea de una nueva fase era tanto emocionante como aterradora, pero esta vez estaba preparado. Sabía que, cualquiera que fuera el desafío que me esperara, tenía la fortaleza y la resistencia para enfrentarlo. Cerré el correo electrónico y me recosté, contemplando mi próximo movimiento. El laberinto me había cambiado, pero también me había dado un sentido de propósito. Me di cuenta de que mi viaje estaba lejos de haber terminado. Todavía había miedos por conquistar, misterios por resolver y verdades por descubrir. Con un renovado sentido de determinación, decidí aceptar el desafío. La siguiente fase del laberinto me esperaba, y estaba listo para enfrentarla de frente. La oscuridad ya no tenía el mismo poder sobre mí. Ya había encontrado mi camino a través de las sombras una vez, y sabía que podía hacerlo de nuevo. Mientras me preparaba para la siguiente fase, no pude evitar preguntarme qué nuevos miedos y desafíos me esperaban. Pero, cualquiera que fuera el camino por delante, sabía que emergería más fuerte, más sabio y más resistente. El laberinto no era solo un juego, era un viaje de autodescubrimiento, una prueba de coraje y fortaleza. Y así, con una respiración profunda, me puse el casco de realidad virtual una vez más, listo para enfrentar lo desconocido. El laberinto me esperaba, y yo estaba listo para continuar mi viaje. Mi nombre es Jamie. Tengo 16 años. Me encantan las computadoras e Internet. Algunos amigos me llaman hacker, pero no soy un mal hacker. Solo me gusta encontrar rincones ocultos en Internet que la mayoría nunca ve. Un día, después de la escuela, estaba jugando en la web oscura. La web oscura es una parte secreta de Internet. Necesitas un software especial para entrar. Es donde ocurren muchas cosas ilegales, drogas, armas y más. Pero yo no estaba buscando nada malo, solo tenía curiosidad por ver qué había por ahí. Fue entonces cuando encontré un sitio web extraño llamado El Subastador. Parecía uno de esos sitios de subastas donde puedes pujar por cosas, pero los artículos en subasta eran personas. Al principio pensé que probablemente solo era una broma o una especie de leyenda urbana. Los sitios de la web oscura siempre hacen locuras como esa, pero luego empecé a leer las publicaciones. Cada una tenía una foto de alguien atado en un sótano o almacén, con su nombre, edad y una pequeña biografía. Cosas como Jennifer, 24 años, cabello rubio, ojos verdes, contadora, o Rahul, 39 años, cabello castaño, ojos marrones, ingeniero de software. Era espeluznante, pero seguí mirando por pura curiosidad morbosa. El sitio se veía muy profesional y avanzado, no como una broma barata. Además, las caras de las personas, asustadas y llorando, parecían demasiado reales. Una publicación me llamó especialmente la atención. Tyler, 14 años, cabello castaño, ojos azules, estudiante de sobresaliente, genio de las computadoras, le encantan los videojuegos, casi exactamente como yo. Incluso había una foto de Tyler trabajando en una computadora, con una expresión de miedo. Pensé que no había forma de que este sitio fuera real. Quiero decir, ¿quién secuestraría a personas inocentes y las vendería en línea? Parte de mí quería pujar por Tyler como una broma, solo para ver qué pasaba. Quizás recibiría una respuesta divertida diciendo, «Buen intento, te atrapamos». Así que eso fue lo que hice. Puse una puja de $50 usando algo de Bitcoin. Nadie más había pujado por Tyler, así que mi oferta era la más alta. Apareció un mensaje que decía, «Oferta recibida. La subasta termina en 24 horas». Ahora solo tenía que esperar y ver. Parte de mí estaba nervioso por ganar y tener que pagar un rescate, pero no había ninguna posibilidad de que esto fuera real, ¿verdad? Al día siguiente, después de la escuela, volví a revisar el sitio de la subasta. Como era de esperar, mi puja de $50 por Tyler era la única. Un mensaje decía, «Ganaste la subasta por Tyler, enviando a gente para recogerlo pronto». Me reí en voz alta. Esto debía ser la broma más ridícula de todas. Pensé, ¿qué tipo de agente mandarán? ¿Un tipo en traje negro como en las películas? Entonces mi teléfono vibró con un mensaje de texto de un número desconocido. Solo decía,
Tenemos un ganador. Prepárate para la entrega, chico. Eso me hizo sentir un poco inquieto, lo admito, pero obviamente seguía siendo una broma, ¿no? No había forma de que esto fuera real. Unas horas después, escuché fuertes golpes en la puerta de mi casa. No había nadie más en casa, así que fui a abrir. Cuando abrí la puerta, solté un grito de sorpresa. Había un chico, probablemente de mi edad, atado con cinta adhesiva y amordazado en mi porche. Tenía una bolsa negra sobre la cabeza, pero podía oír sus gritos ahogados y verlo moverse desesperado. Entré en pánico, cerré la puerta de golpe y la bloqueé con las manos temblorosas. No puede ser, esto no está pasando. Debo estar soñando, pensé. Entonces, escuché una voz profunda gritar desde el otro lado de la puerta. «Abre, chico, sabemos que estás ahí. Ganaste limpiamente. Tienes 30 segundos para pagar o entramos a la fuerza». Mi corazón parecía que iba a explotar de mi pecho. Salí corriendo hacia la parte trasera de la casa sin saber qué hacer. ¿Llamar al 911 y reportar un secuestro real en mi propia casa? Sí, eso no saldría bien. Miré por la ventana y vi una gran furgoneta negra en mi entrada, con el motor encendido. Dios, estas personas iban en serio. Esto estaba pasando de verdad. Entré en pánico y salí corriendo por la puerta trasera, directo al patio trasero lo más rápido que pude. Escuché gritos y pasos pesados cuando al menos 2 hombres grandes salieron de la furgoneta y entraron corriendo en mi casa. Corrí por la calle sin ningún plan, solo tratando de alejarme. Estas personas realmente me iban a secuestrar o algo peor si me alcanzaban. Después de correr varias calles, me escondí en unos arbustos espesos, tumbado boca abajo y conteniendo la respiración. Los pasos y los gritos se desvanecieron en la distancia. Me había escapado por ahora. Pero, ¿qué iba a hacer? Estaba demasiado aterrorizado para volver a casa y demasiado asustado para contarle la verdad a alguien. Pasé los siguientes días andando en bicicleta por las noches, durmiendo en los sofás de amigos. No les conté lo que estaba pasando. Traté de buscar el sitio de la subasta de nuevo, pero había desaparecido. Probablemente solo un sitio temporal de la web oscura. Luego, una noche, recibí otro mensaje de ese número desconocido. Buen intento, chico, pero esto no ha terminado. Puedes correr, pero no puedes esconderte para siempre. De una forma u otra, pagarás por esa victoria. Estaba viviendo en pánico absoluto y terror cada minuto, mirando por encima de mi hombro en todas partes. En centros comerciales, restaurantes, la escuela. Estaba seguro de que esos tipos me atraparían en cualquier momento. Varias veces creí ver esa furgoneta negra acechando. Una semana después, decidí que tenía que volver a casa. Era un riesgo, pero necesitaba ropa y mi laptop para averiguar qué hacer. Fui por la noche, cuando mis padres no estaban, y usé mi llave para entrar por la parte trasera de la casa, en silencio. Tan pronto como entré, supe que algo estaba mal. Estaba demasiado tranquilo, demasiado oscuro. Mi corazón se hundió cuando extendí la mano hacia el interruptor de la luz, y no pasó nada. La electricidad estaba cortada. Entonces, escuché un fuerte golpe proveniente de la sala de estar y me quedé congelado de terror. Allí, escuché una respiración pesada y algunos golpes ocasionales. Alguien o algo estaba ahí conmigo en la oscuridad. Justo cuando consideraba salir corriendo, escuché el inconfundible clic de una bala deslizándose en la recámara. Luego, una voz profunda y ronca rompió el silencio. «Bienvenido a casa, chico. Te acabas de costar $50,000 para salir de esto. Pero no te preocupes, te cuidaremos bien». Sentí una mano enguantada tapar mi boca mientras empezaba a gritar. Otra mano me agarró por detrás en un abrazo aplastante. Pateé y me sacudí mientras me arrastraban más hacia la oscura casa. «Sí, vas a pagar esa deuda de la subasta de una forma u otra», gruñó la voz profunda en mi oído. «Lo siento, chico, pero tú te lo buscaste cuando intentaste meterte con el subastador». Me desperté, quién sabe cuánto tiempo después, con un dolor de cabeza mientras mi visión borrosa comenzaba a aclararse. Me di cuenta de que estaba atado de pies y manos, atrapado dentro de una especie de caja de madera robusta, apenas lo suficientemente grande para que yo cupiera. El pánico me invadió cuando recordé lo que había pasado. Los tipos del sitio de la subasta me habían capturado. ¿Qué iban a hacer conmigo? Mi mente se llenó de posibilidades horribles. Justo en ese momento, una pequeña ranura se abrió en un lado de la caja y escuché de nuevo esa misma voz ronca. «Hora de despertar, ganador de la subasta».
Déjame explicarte cómo va a funcionar esto. Una luz brillante me cegó a través de la ranura abierta. Mis ojos tardaron un minuto en acostumbrarse lo suficiente como para distinguir la enorme figura de uno de mis captores, mirándome con una sonrisa maliciosa. Como no pudiste pagar en efectivo por tu oferta ganadora, vas a trabajar de otra manera. Verás, dirijo un bonito negocio transportando, digamos, mercancía premium al extranjero para algunos compradores muy exigentes, si sabes a lo que me refiero. Hizo una pausa para escupir un gran chorro de tabaco en el suelo, sonriéndome con dientes podridos. ¿Y qué suerte tienes, chico? Acabas de ofrecerte como nueva mercancía. ¿No es emocionante? Mi corazón pareció detenerse. ¿No podía estar hablando en serio? Sí, señor, vas a ser uno de nuestros nuevos envíos internacionales. Espero que te mantengas calladito ahí atrás para el largo viaje. Si no... Sacó un taser y lo encendió de forma amenazante. Bueno, digamos que será una experiencia realmente electrizante. La ranura se cerró de golpe, dejándome solo de nuevo en total oscuridad. Intenté desesperadamente aflojar las cuerdas ásperas alrededor de mis muñecas y tobillos, pero fue inútil. Estaba atrapado dentro de esta caja, a punto de ser enviado como una especie de mercancía esclava. ¿Esto realmente me estaba pasando solo por haber jugado con un estúpido sitio web? ¿Qué me tenían planeado en el otro extremo? Las posibilidades me daban ganas de vomitar. ¿Eran parte de algún retorcido anillo de tráfico humano? ¿Me venderían al mejor postor como sirviente, esclavo sexual o algo peor? Escribir estas palabras me pone la piel de gallina. Durante lo que parecieron días estuve allí, paralizado por el miedo y la deshidratación, mientras la caja era cargada en camiones, aviones, barcos. No tenía idea de a dónde íbamos, basándome en los movimientos y sonidos a mi alrededor. Mis captores ocasionalmente abrían la ranura para lanzarme una botella de agua o un pedazo de pan duro, dejando entrar el aire justo suficiente para mantenerme vivo pero delirante. Finalmente, después de un interminable viaje de pesadilla, la caja fue cargada por última vez y abierta. Al entrecerrar los ojos por la luz brillante, vi que estaba en algún tipo de villa o mansión elegante, rodeada de palmeras y el océano. Un anciano arrugado vestido con un caro traje, caminaba alrededor de mi caja dándome toques con un bastón elegante, como si estuviera inspeccionando una obra de arte. Se volvió hacia uno de mis enormes captores. Sí, este servirá muy bien. Mi cliente paga muy bien por sus adquisiciones. Cárguenlo con los otros. Con eso me obligaron a salir de la caja a punta de pistola, con las piernas tan entumecidas que apenas podía caminar. Tuve horribles visiones de otros adolescentes, incluso niños, siendo conducidos de manera similar hacia un sótano subterráneo de la villa. Cautivos aterrorizados de todo el mundo, todos llevados a este lugar terrible para ser subastados a enfermos ricos. Finalmente fui llevado a una habitación de concreto austera y encerrado dentro. Una sola bombilla desnuda parpadeaba encima de mí. Y ahí me quedé durante días, sobreviviendo con una especie de papilla de proteínas arenosa y agua pútrida que empujaban a través de una ranura en la puerta, hasta que finalmente llegó el horrible día. Me sacaron con esposas de cremallera, vislumbrando una lujosa habitación llena de hombres mayores, ricos, con trajes, inspeccionándome como ganado en una exhibición. Comentarios groseros y risas despreciables resonaban por todas partes sobre la nueva mercancía. Me arrojaron a los pies de un hombre sudoroso y obeso que me agarró la cara y la inspeccionó como si fuera un trozo de carne. Sonriendo con una sonrisa vil, sacó un cheque bancario certificado y lo lamió antes de entregárselo a su asistente. Me quedo con este. Esa fue la última memoria coherente que tengo antes de ser arrojado a una oscuridad drogada para el siguiente viaje. Un infierno de sufrimiento, tortura y abuso que, si Dios quiere, ningún ser humano debería tener que soportar. Hola, Mr. Horror. Soy una gran fan de tu canal, en serio, no me pierdo ni uno solo de tus videos. Me encanta cómo logras que cada historia sea aterradora, pero realista. Siento que cada historia que cuentas podría pasarle a cualquiera, y por eso he decidido escribirte. Honestamente, necesito tu ayuda o al menos un consejo sobre lo que me está sucediendo. Ya no sé qué pensar y estoy empezando a dudar de todo, incluso de mí misma. Nunca creí que algo como lo que te voy a contar pudiera pasarme, y todavía no sé cómo manejarlo.
Antes de empezar, quiero decir que siempre he sido una persona curiosa. A veces demasiado, lo admito. Me gustan las cosas raras, los misterios, y sobre todo, lo que muchos llaman los rincones oscuros de Internet. Desde pequeña pasaba horas navegando por foros, leyendo historias extrañas y viendo videos que probablemente no debería haber visto. La Deep Web siempre me había parecido fascinante, aunque sabía muy bien que es un lugar peligroso. En su momento, había visto varios videos en YouTube hablando de lo que se podía encontrar allí, y aunque todo el mundo advierte sobre los riesgos, mi curiosidad me ganó. Hace unos meses empecé a escuchar sobre las Mystery Boxes de la Deep Web. Supuestamente son cajas llenas de cosas raras, a veces perturbadoras, que la gente compra por pura curiosidad o por el morbo de ver qué hay dentro. Ya sabes, esas historias que escuchas de gente que compra una de estas cajas y encuentra cosas horribles, como restos humanos, partes de muñecas, documentos personales robados. La lista sigue. No sé por qué pensé que sería divertido, pero lo hice. Un día, mientras navegaba por foros y páginas en la Deep Web, encontré un sitio que vendía estas Mystery Boxes. La mayoría de los sitios parecían dudosos, y muchos tenían una estética casi infantil, lo que me hacía pensar que eran bromas o engaños. Pero uno de esos sitios captó mi atención. Era más serio, más profesional. Tenía varias opciones de cajas, desde las más baratas hasta las llamadas deluxe, que prometían objetos únicos y perturbadores. Yo, siendo tonta y buscando algo que me asustara de verdad, decidí comprar una de estas cajas deluxe. No sé por qué lo hice, pero en ese momento me pareció emocionante. El sitio advertía que el envío tardaría entre 2 y 3 meses, lo que no me preocupaba demasiado. De hecho, hasta me olvidé de la compra por un tiempo. Las semanas pasaron, y la verdad, ya había dado por hecho que había sido estafada. No es como si pudiera ir a quejarme o reclamarle a alguien, considerando de dónde había hecho la compra. Así que seguí con mi vida normal. La escuela, mis amigos, mi familia, y por supuesto, viendo tus videos. Fue entonces, 2 meses después, cuando un día llegó un paquete a mi casa. Era una caja más pequeña de lo que esperaba, apenas un poco más grande que una caja de zapatos, pero estaba mucho más pesada de lo que parecía. El embalaje era simple, sin ningún tipo de marca o etiqueta que indicara de dónde venía. Solo tenía mi dirección escrita a mano en una caligrafía irregular. Cuando la vi, mi estómago dio un vuelco. Algo en esa caja no se sentía bien desde el principio, pero no podía retroceder. Había hecho esto, y ahora tenía que enfrentarme a lo que fuera que estuviera dentro. Subí la caja a mi habitación y cerré la puerta. No quería que nadie en mi familia viera lo que estaba a punto de hacer, especialmente mis padres. Si supieran que había comprado algo en la Deep Web, no solo se enfadarían, sino que probablemente me quitarían la computadora. Me senté en el suelo, con la caja frente a mí, y la abrí con un cúter. Lo primero que me golpeó fue el olor. Un olor rancio, húmedo, casi a tierra mojada mezclada con algo más. Me dieron ganas de cerrar la caja de inmediato, pero la curiosidad me ganó una vez más. Comencé a sacar las cosas, una por una, y lo primero que encontré fueron varias fotos. Al principio pensé que eran fotos viejas, tal vez de alguien más, pero cuando las miré más de cerca, sentí como si el mundo se derrumbara bajo mis pies. Las fotos eran de mi hermanita. Cada imagen mostraba a mi hermana en diferentes lugares, jugando en el patio trasero de nuestra casa, caminando hacia la escuela, y lo más perturbador de todo, en su cuarto, con ese vestido nuevo que le habíamos comprado hace poco. Eran fotos recientes, algunas de hacía solo unos días. Sentí un nudo en el estómago y el miedo empezó a crecer en mi pecho. ¿Cómo era posible que alguien hubiera estado tan cerca de ella, de nuestra familia, sin que yo me diera cuenta? Seguí revisando las fotos, aunque cada vez me sentía peor. No solo eran fotos de mi hermana. Había fotos de sus cosas, sus juguetes, su cama, su mochila de la escuela. Eran detalles íntimos, demasiado personales. Sentí náuseas. La sensación de ser observada, de que alguien había estado tan cerca de nuestra vida privada, me asfixiaba. Pero aún no había terminado. Debajo de las fotos, encontré varias cartas, todas escritas a mano. Las abrí, temblando, con la esperanza de que fuera alguna especie de broma, algo sin sentido. Pero no fue así. Las cartas estaban escritas como si fueran de alguien que conocía muy bien a mi hermana,
casi como si fueran de un amigo cercano, pero con una obsesión enfermiza. En cada carta esa persona describía cosas que mi hermana hacía, sus gestos, sus gustos, cosas que solo alguien muy cercano podría saber. Es tan hermosa cuando juega en el jardín, la forma en que sonríe me llena de alegría. Pronto, muy pronto estaremos juntos, lo sé. Cada frase era peor que la anterior. Era como si estuvieran esperando el momento adecuado para hacer algo horrible. Quería detenerme, quería dejar de leer, pero no podía. Sentía que necesitaba saber qué más había en esa caja, aunque me aterrara lo que pudiera encontrar. Al fondo de la caja había algo más. Primero saqué una prenda de ropa. Era un vestido pequeño, un vestido infantil. No era cualquier vestido, era idéntico a uno que le habíamos comprado a mi hermanita para su cumpleaños. Estaba allí, perfectamente doblado, como si alguien lo hubiera guardado especialmente para ella. Y luego estaban los juguetes. Muñecas viejas, sucias, con el cabello enredado y la ropa manchada. Pero lo más escalofriante fue que algunas de las muñecas tenían fotos de la cara de mi hermana pegadas en sus rostros, como si fueran versiones retorcidas de ella, colocadas ahí como una especie de representación macabra. No pude más. Cerré la caja de golpe y me quedé sentada en el suelo, temblando. Sentía que el aire se me escapaba, que el cuarto se hacía cada vez más pequeño. El pánico me invadió. No sabía qué hacer. Mi primer instinto fue llamar a la policía, pero entonces pensé, ¿qué les diría? ¿Que compré una caja en la Deep Web y dentro había fotos de mi hermana? ¿Qué pensarían de mí? Además, si alguien había estado tan cerca de nosotros como para tomar esas fotos, ¿quién me aseguraba que no seguirían vigilando? Durante las siguientes horas me quedé en mi habitación sin decirle nada a nadie. No podía hablar con mis padres. Tenía miedo de cómo reaccionarían, de que me culparan por haber traído este peligro a nuestra familia. También tenía miedo de lo que esta persona, quien quiera que fuera, pudiera hacer. ¿Nos estaban observando en ese mismo momento? ¿Estaban vigilando a mi hermana? Esa noche no pude dormir. Cada pequeño sonido me ponía en alerta. El crujido de las tablas del suelo, el viento moviendo las ramas fuera de mi ventana. Todo parecía una amenaza. No sabía qué hacer ni cómo proteger a mi hermana. A la mañana siguiente me aseguré de que no saliera sola. La acompañé a todas partes, incluso cuando solo iba a la tienda de la esquina o al parque. No quería que estuviera fuera de mi vista ni un segundo. Los días siguientes fueron una tortura. Intentaba actuar con normalidad frente a mis padres, pero por dentro estaba aterrorizada. Cada vez que mi hermana salía, mi corazón latía tan fuerte que creía que iba a desmayarme. Y lo peor era que no podía hablar con nadie sobre lo que había pasado. ¿Cómo explicarlo sin parecer una lunática? Intenté buscar en internet más información sobre el sitio web, o sobre quién podría haberme enviado la caja, pero el sitio había desaparecido. Era como si nunca hubiera existido. No había rastros, ni huellas que pudiera seguir. La sensación de impotencia crecía cada día, y el miedo no se iba. Siempre tenía la sensación de que alguien nos estaba mirando, como si en cualquier momento algo terrible fuera a suceder. Y aquí estoy ahora, Mr. Horror. Necesito tu consejo, tu ayuda. Desde que recibí esa caja no he podido volver a la normalidad. Mi hermanita no sale de casa sin que yo la acompañe, y cada vez que veo una cámara o un teléfono me siento vigilada. No le he contado a mis padres por miedo a que se enojen, pero sé que debo hacer algo. ¿Qué crees que debería hacer? ¿Cómo salgo de esto? La persona que me envió esa caja está completamente demente. Es un psicópata, y siento que estoy viviendo una pesadilla de la que no puedo despertar. ¿Cómo me deshago de esto? ¿Qué hago ahora? Gracias por compartir mi historia. Espero que puedan darme una respuesta en los comentarios.